Amados hermanos, cómo es bueno poder juntarnos, aunque sea de esta forma, y ahora escuchar la palabra de Dios. Hemos podido cantar alabanzas, hemos podido orar, leer las Escrituras, y ahora somos llamados a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Así que con alegría, con gozo y con reverencia, escuchemos la voz del Señor, aquella voz que susurra a nuestros corazones, a nuestros oídos, aquella que cambia nuestros corazones, aquella que consuela y también nos desafía siempre para vivir una vida en santidad. Les invito a abrir sus Biblias en Ezequiel, en el capítulo 37, y vamos a leer del versículo 7 al 10. Ezequiel 37, de versículo 7 al 10. Dice así entonces la palabra del Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu, no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Oremos. Dios bendito y Padre amado, te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu voz. Gracias, Padre, por ser quebrantados por ella. Gracias, Padre, por ser consolados por ella. Porque tu voz, Señor, es hermosa, es preciosa, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y podemos escuchar tu voz. Padre, que estemos atentos, que podamos estar tranquilos, sentados, Señor, con gozo como un niño, Señor, esperando esa voz maravillosa que viene de ti. Te rogamos todo esto para el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada les comentaba acerca de esta iglesia que está en China y esta iglesia que está siendo perseguida por el régimen de ese país. Pero lo interesante de esta experiencia es ver cómo esa iglesia ha mantenido esa pasión por la predicación. Y la ha mantenido en secreto, con dolor, con muchas veces con sacrificios, hasta incluso el riesgo de perder su vida. Pero la ha mantenido, ha ido hacia adelante con respecto a la predicación. Ha ido adelante porque entiende que la predicación es dar testimonio acerca de lo que ellos también han vivido. A predicar el verdadero evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Como creyentes pasamos por momentos en los que nuestra predicación se torna un poco vacía, un poco relativista, porque empezamos a acomodar la predicación. Empezamos a acomodar la predicación a los tiempos. Comenzamos a, a moldear nuestra predicación según aquellas cosas que a nosotros nos parecen que son mejores o que nos parecen que están más acordes con nuestros tiempos. Así que la predicación va cambiando y va mutando muchas veces, y lamentablemente, según las circunstancias y los contextos en los cuales se está viviendo. Y eso va haciendo que se vaya perdiendo el poder del Evangelio. Eso hace que el Evangelio termine siendo una palabra mucho más humanista, mucho más centrada en el hombre y en los deseos y requerimientos del hombre, más que siendo la palabra de Dios, la voz de Dios mismo hablando en nuestras vidas. Así que el Evangelio termina siendo incluso algo anacrónico cuando hablamos acerca incluso de pecado. Porque decimos, o se dice en el mundo, que hoy día casi nada es pecado. Y lo que en algún momento fue pecado, que un periodo lo toleró, hoy día se acepta abiertamente. Así que empezamos a ver una crisis con respecto a eso. Pero veíamos la semana pasada la interesante experiencia de Ezequiel, de acerca de esta predicación apasionada, de que llevaba adelante la pasión
con pasión la predicación del Evangelio. Entonces hoy día tú y yo debemos pensar en la iglesia en acción. ¿Cómo llevar adelante la iglesia? Pero tomando en cuenta primero que la iglesia no está para ser llevada adelante según caprichos, según ideologías, según pensamientos o tendencias nuestras. La iglesia debe alejarse de aquellas cosas que hacen que el Evangelio y la cruz de Cristo pierda peso o los ojos de la iglesia se aparten del verdadero Dios. Así que una iglesia que va en acción es una iglesia que está meditando y pensándose y haciendo todo lo que la Biblia está diciendo que hagamos. Por lo tanto, la Biblia termina siendo, como voz de Dios, nuestra única regla de fe y conducta. Cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, es lo que la Biblia nos dice. Por eso la importancia del conocimiento y la importancia de tener tiempo diario y precioso con las Escrituras. Ezequiel, este hombre, este profeta que tiene una relación buena con Dios, una relación directa con Dios, una relación que Dios le habla constantemente y él profetiza, y profetiza con mucha pasión, con mucha vehemencia, y profetiza cosas bien, incluso hasta oscuras muchas veces, o difíciles de comprender. Ese hombre va a predicar fielmente y nos va a mostrar cómo debiera vivir entonces una iglesia que está en acción. Una iglesia que está en acción entonces está marcada, según las Escrituras, por la obediencia. Mira ahí el versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Como ya es sabido, y esta semana o estas semanas han habido temblores bien fuertes, ¿no? Y me cuesta mucho asimilarlo, me cuesta mucho comprender esto de los temblores y cuando comienza uno y que son fuertes, yo siento mucho miedo. Y he tenido que ir trabajando para que eso sea cada vez menos, para tampoco poner en riesgo a mi esposa y a mi hijo. Pero debo reconfesar que muchas veces se me olvida eso y parto un poco medio solo. Este hombre está en un valle de huesos y la palabra dice que estaban huesos en gran manera, estaban secos en gran manera, estaban separados unos de otros. Y Ezequiel parado ahí y les es mandado que tiene que predicarle a sus huesos. Y comienza a hacerlo, dice Ezequiel, profeticé. Comencé a predicar. Una iglesia en acción es obediente. Aun cuando ese mandato a los ojos nuestros parezca absurdo. Porque piensa en ese momento, hay huesos secos en gran manera, separados unos de otros, dispersos. Y yo tengo que predicarles a huesos. Piensa tú en huesos uno al lado de otro y tú parado y empezando a predicarle a esos huesos. ¿Qué les digo? ¿Qué voy a hablar a estos huesos? ¿Qué les predico además primero? Como la pregunta es, ¿qué les voy a predicar a estos huesos? Son huesos separados unos de otros, secos. ¿Por qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Tienen que orar? Humíllense, alaben a Dios. ¿Qué les digo? Esa no fue una problemática para Ezequiel. Ezequiel predicó. El texto no nos relata qué es lo que fue lo que dijo, pero sí nos relata que él fue y predicó. Y dice que cuando empezó a hacerlo, y lo hizo como fue mandado, comenzó a haber un ruido muy grande y un temblor muy grande. Yo no quisiera ser Ezequiel en ese momento. Estar parado frente a un gran número de huesos secos, dispersos, separados unos de otros, y comienza a temblar. Comienza a temblar justo cuando él está predicando.
Él está profetizando y comienza a temblar fuerte. Pero no porque la tierra está temblando porque sí, sino porque además es algo peor, sino que los huesos comienzan a juntarse. Empieza a haber un milagro increíble. Huesos secos en gran manera comienzan a juntarse. Ezequiel comienza a predicar y comienza a pasar esto. Mientras está temblando, está todo haciendo ese ruido fuerte. Y que es no solamente porque está la tierra temblando, sino porque los huesos comenzaron a moverse. Qué miedo, ¿no? Qué susto. Dios demanda de ti y de mí que seamos obedientes, aun cuando incluso la causa nos parezca extraña, nos parezca absurda, nos parezca difícil, nos parezca incluso un caso perdido. Cuando es llamado el apóstol Pablo, Dios llama a otro hombre para que lo vaya a buscar. Este hombre que escucha y que ve que tiene que ir a buscar a Pablo, le dice, ¿tú sabes quién es Pablo? Pablo nos persigue. Pablo persigue a la iglesia. Y a él tengo que ir a buscarlo, porque además está ciego, sacarlo, llevarlo acá, cuidarlo, a aquel que nos persigue. Él tuvo que hacerlo, porque fue obediente. Aun cuando le parecía una idea extraña y una idea casi como una desconexión, casi como que Dios está desconectado de la realidad. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo ir a buscar a Pablo que hizo esto? Dios te mandó a buscarlo, tienes que hacerlo. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice aquí, heme aquí, yo iré. Y acto seguido Dios le responde que estar enviado, ese mandato de ir y predicar, va a ser un mandato en el cual Él va a tapar los oídos, va a endurecer los corazones, nadie lo va a querer, pero sin embargo Isaías tiene que ir. Es un llamado extraño, es una misión extraña, es una misión casi de que nadie te va a tomar en cuenta, pero tú tienes que hacerlo. A veces no somos obedientes porque creemos, dentro de nuestra propia limitación, dentro de nuestra propia racionalidad, creemos que la tarea en la cual hemos sido encomendados es una tarea muy difícil que no va a resultar. Así que como yo creo que no va a resultar, porque a todas luces lo que veo, en lo que yo analizo, en lo que yo puedo ver en el contexto, esto que estoy mirando, esto no va a resultar, entonces yo no lo voy a hacer. Una iglesia en acción es obediente, a pesar de esas causas, a pesar de lo difícil que se pueda ver, a pesar de lo complejo que pueda ser. Como aquellos jóvenes, como Caleb, que vieron que tomar la tierra prometida era muy difícil, pero dijeron, tenemos que ir. Nosotros dijeron, no, está muy complejo, no vayamos. Dios no está preguntándote si a ti te parece o no te parece, si a ti te gusta o no te gusta, si tú crees que es buena idea o no buena idea. Él está enviándote y cuando te envía, tú sabes y tienes plena certeza de que estás siendo respaldado y cuidado por Dios en todo tiempo. Dios no te va a dejar caminar solo. ¿Es una tarea difícil? Sí, qué difícil. ¿Es una misión compleja? Claro que es compleja. Pero yo soy aquí. Yo soy el que te ha enviado. Tú tienes que ir y obedecer. Recuerdo cuando fui llamado al ministerio, vocacionado al ministerio, y comencé mi trabajo y mi estudio, mi preparación para ser pastor, que tenía grandes y muy importantes a mi forma de ver razones para no serlo. Razones que Dios fue quebrando una tras otra. Hasta que dije, Señor, pero es muy difícil. Y sí, pero yo soy contigo. No es lo difícil, lo complejo de la misión. Es que tú y yo somos rebeldes, que queremos tener el control de nuestras propias vidas,
el control de la misión cuando la iglesia es de Cristo. Así que si Él nos mandó, aun cuando la tarea se vea muy difícil, muy compleja y casi imposible, Dios mandó. Y si Él mandó, mandó con un propósito. Ezequiel no cuestionó. Ezequiel fue obediente. A pesar que las circunstancias sean difíciles, a pesar de circunstancias muy complejas, Ezequiel obedeció. Él comenzó a predicar. Pero mientras predicaba, mira el versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Debo ser honesto que cuando leí el texto y cuando leí este versículo, me acordé de una serie como The Walking Dead, ¿no? Como me imaginé esto, como zombies, ¿no? Claramente no eran zombies, pero me imaginé eso. ¿Qué es esta cosa rara, no? Predicando Ezequiel y comienza a juntarse, después de este temblor grande, se empiezan a juntar los huesos, crecen ellos tendones, aparece la carne, la piel se cubrió, apareció gente, pero no había espíritu. Y dijo el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Una iglesia en acción es una iglesia espiritual. Pero no piense en una iglesia espiritista, una iglesia que significaría una iglesia mística, no desde el misterio, sino con aquellas cosas como esotéricas. Una iglesia espiritual no es una iglesia que todos hablan bajito y casi que no tocan el suelo. Una iglesia espiritual no es una iglesia que todo el día anda como en otra esfera, viviendo como en las nubes y diciendo como cosas extrañas y como que cada palabra que dice es una frase de bronce. No es eso. Puede parecer muy espiritual una iglesia, porque según ellos hay muchas manifestaciones, pero la manifestación más clara de una iglesia espiritual es de una iglesia que cumple la voz de Dios. La marca de una iglesia espiritual es esa. Entonces, una iglesia en acción es una iglesia espiritual, porque en ella vive y habita el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que no te dice qué comer, qué no comer, ni con quién casarte o con quién no casarte. El Espíritu Santo que te convence de pecado, que te lleva a la cruz de Cristo, que te lleva a arrepentirte de tus pecados y a ver y a degustar y a saborear lo hermoso que es la gracia de Dios. Ese Espíritu Santo que te permite orar al Señor con la plena certeza y convicción de que Dios está escuchando por medio de Cristo Jesús. Una iglesia espiritual no es una iglesia con desórdenes y con manifestaciones extrañas. Eso puede ser cualquier cosa, pero una iglesia espiritual discierne cuando su palabra es verdad o no. Los hermanos de Berea hacían eso. Discernían si la predicación era correcta o no por medio del Espíritu Santo. Podían ver y podían observar de que aquello que se estaba predicando era o no era bíblico. Hoy día se confunde iglesia espiritual como hombres y mujeres que dicen cosas extrañas y que hablan en cosas extrañas. Una iglesia espiritual está convencida de que Dios es el centro de su vida. Él empieza a predicar a este ejército que es grande, que apareció, pero dice la Biblia que son gente que no está viva. Aún no viven, porque no sale Espíritu sobre ellos. Y ese texto es parecido a lo que pasa en el Evangelio de Juan, cuando dice que el viento sopla y viene donde quiere y hace lo que quiere, citando al Espíritu Santo, como independiente. Y Él viene y entra en nosotros.
¿Cómo es increíble eso? Que en ti y en mí habite el Espíritu Santo. En ti y en mí existe y somos sellados por el Espíritu Santo. Así que la iglesia en acción debe ser una iglesia que está consciente de la llenura del Espíritu Santo. Está consciente de que el Espíritu Santo es aquel que va dirigiendo a la iglesia. Es tan manoseado el tema. Es tan incluso hasta irrespetuoso la forma en que se habla del Espíritu Santo. ¿A cuánto más de alguno de ustedes se acercó a alguien y le dijo, el Espíritu Santo me está diciendo esto para ti? Y más de alguna vez fue una mentira, o fueron palabras repetidas. Casi siempre Dios tiene algo grande para ti. Yo no queda así como, ¿qué es eso? Dios tiene grandes cosas para ti. Puede ser una enfermedad muy grande. Puede ser un dolor de cabeza grande. ¿A qué se refiere eso? Siempre son cosas como buenas. Como te van a pasar muchas cosas buenas. El Espíritu Santo me está diciendo muchas cosas buenas para ti. Y la Biblia nos está mostrando que el Espíritu Santo cuando habla nos lleva a convencernos de pecado, de nuestra necesidad de Dios. Una iglesia que está llena y que está consciente de la llenura de su Espíritu Santo, entonces empieza a vivir guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Entonces es una iglesia humillada frente a Dios. Es una iglesia que entonces está dependiendo del Padre, pero también está necesitando, que está buscando, que está pasando tiempo, que está deseoso cada vez más del Señor. Hemos ido perdiendo eso. Hemos ido perdiendo porque hemos ido pensando en el Espíritu cosas que no corresponden. Porque hemos ido pensando que son elementos o que son experiencias fuera de lo que Dios realmente está haciendo. Y eso está afectando duramente la vida de la iglesia. Debemos entonces comenzar a vivir en todas nuestras áreas, comprender que el Espíritu Santo debe ser el que gobierne, el que sostenga y el que cuide de la iglesia. Mira el versículo 10 en adelante. Y profeticé, perdón, versículo 10. Y profeticé, como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Una iglesia en acción es una iglesia que primero es obediente, es una iglesia que está consciente de que está llena del Espíritu Santo, es una iglesia espiritual, pero también es una iglesia que está compuesta por muchas personas. Profeticé como me había mandado y entró un espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Todo esto comenzó con unos valles de huesos secos, muy secos. Estaba todo muy seco. Huesos dispersos, uno tan lejos del otro. Comenzaron a juntarse. Y se comenzaron a juntar uno al lado del otro. Empezaron a crecer tendones. La carne empezó a cubrir sus cuerpos. La piel los cubrió. Pero eso es lo que nosotros vemos en el texto. Pero además, piensa tú que aparecieron los órganos de sus cuerpos. Tenían corazón, cerebro, ojos, lengua. Empezó a aparecer todo. Todo su interior también se empezó a formar, sus venas, todo. Todo comenzó. Ya eran personas que ahora vive el Espíritu Santo en ellos y es un ejército grande en gran manera.
La iglesia está compuesta por hombres y mujeres, distintos unos de otros. Y el error ha sido que muchas veces hemos querido pensar que las iglesias deben ser de una sola forma. Hubo un movimiento en Estados Unidos de pastores que para empezar a plantar iglesias hacían encuestas. Entonces lo que veían ellos es que la iglesia debía cumplir con ciertos estándares. O sea, deben ganar cierta cantidad de dinero, deben vestirse de tantas formas, se deben comportar de tales formas y deben ir a comer a ciertos restaurantes. Y en base a eso, hacer la iglesia para que esa gente que hace esas cosas vaya ahí. A muchos resultó porque eran iglesias de alguna forma incluso sectarias. Entonces solamente podía entrar esa gente que cumplía con esos requisitos. La iglesia de Cristo es una iglesia totalmente distinta. Es una iglesia diversa. Pero diversa de lo bien entendido. Eso quiere decir de que no hay discriminación. Pero sí que es una iglesia que predica firmemente en la vida en santidad y el alejarse del pecado. Para la iglesia de Cristo pueden entrar ricos, pobres, hombres y mujeres, de un lugar y de otro, porque todos somos un solo pueblo. Sería muy triste y hasta extraño en algún momento que fuéramos todos iguales en la iglesia. Este año cumplo 5 años de ordenado en el ministerio. Ya llevaba un tiempo más trabajando, pero 5 años ordenado. Es mi segunda experiencia de plantación de iglesias. Y a lo largo de las iglesias que he visto y en las que he podido predicar, creo que una de las cosas más tristes que empieza a pasar en una iglesia es cuando todos tienen que empezar a vivir una vida de la misma forma. Todos iguales. A pensar todos iguales, a hacer todos iguales. No todos fuimos llamados a ser pies. No todos somos cabeza, no todos somos manos, somos un cuerpo totalmente distinto. Y eso es lo rico de la iglesia. Porque entonces crece de una forma armoniosa y donde todos los hermanos, tú y yo, ponemos nuestro todo al servicio de la obra. Este ejército que ve Ezequiel es un pueblo gigante de hombres que están parados frente a él, que hace hasta unos minutos atrás eran huesos secos. La iglesia era eso. La iglesia es eso hoy día. Que cuando nos paramos todos y miramos hacia atrás, vemos que éramos todos huesos secos. Pero la palabra nos fue transformando, nos fue cambiando, nos fue dando forma, y el Espíritu Santo vino a nosotros, transformó nuestras vidas y hoy día estamos de pie, parados frente para vivir para la gloria de Dios. La iglesia es unidad, somos uno, pero eso no significa que seamos todos iguales, significa que somos unos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahí estamos solamente uno, pero diversos unos de otros, para que en esa diversidad se glorifique el Señor, donde hombres y mujeres le sirvan con sus dones puestos a servicio. Qué hermoso es mirar hacia atrás y ver que fuimos huesos secos, ver que más de algún momento estuvimos lejos, pero hoy día somos parte de ese cuerpo maravilloso. Qué privilegio, qué bendición ser parte de este cuerpo. Una iglesia en acción es obediente, es una iglesia espiritual, es una iglesia de hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios. Somos parte de esta iglesia. Vivamos y movámonos para que su nombre sea reconocido, para que su nombre sea exaltado, para que todo rodilla se doble y confiese que Cristo es el Señor para siempre. Que Dios te bendiga, hermano.